Bueno, entonces, como les dije, acá vamos a hacer un ejercicio del desarrollo paso a paso de un reportaje, retomando las estrategias previas que hemos venido desarrollando en este periodo. Entonces, ya sabemos que para este reportaje vamos a tener en cuenta las entrevistas personales que hicimos, es decir, la entrevista a los compañeros y la entrevista a los adultos, para poder hacer un reportaje narrativo que es la estrategia para trabajar en esta ocasión. En cuanto al contenido, pues vamos a ver varios elementos. Primero, cuál es la estructura que corresponde a un reportaje, qué es lo que tiene un reportaje. Vamos después de ello a mirar los diferentes tipos de reportaje, cuáles son, en qué consisten. Para eso vamos a retomar un video clip de YouTube que nos permite ver un poco sobre lo que se trata esto, que nos lo expliquen mejor. Después vamos a tener en cuenta las estrategias para escribir, que siempre son necesarias y han sido fundamentales para lo que hemos venido desarrollando. Después vamos a mirar un ejemplo de reportaje narrativo a partir de un relato que se hace sobre el origen de la palabra mi perro. Y después, para terminar, vamos a ver, hacerla mirar y hacer la presentación de la actividad con lo que se necesita del cierre de esta parte del ejercicio sobre narrativa a partir del reportaje. ¿Listo? Y por último, pues unas recomendaciones que aparecen aquí al final de páginas que nos sirven para complementar la información y para poder entender mejor las dinámicas de un reportaje. En esta parte, pues vamos a ver en el videoclip, de una vez este que aparece en la dirección que estamos señalando, vamos a ver lo que es la estructura de un reportaje y los diferentes tipos de reportaje. Bueno, en ese punto, muchachos, entonces vamos a tener en cuenta las estrategias para poder escribir. Recuerden que llegar al punto de escritura del reportaje se necesita haber leído previamente, haber investigado sobre el tema, haber mirado las entrevistas que hicimos, la información que retomamos, tanto lo que vieron nuestros compañeros, los adultos que se entrevistaron, toda esa información que les sacamos, porque recuerden que eso era importantísimo, acá sí era fundamental tener mucha información y pues obviamente algunos elementos que tienen que ver con acontecimientos históricos que se les indicará con mayor claridad al finalizar esta presentación donde plantearemos la actividad. ¿Listo? Entonces, muchachos, pues para tener en cuenta varias cosas. Ya hemos hablado, que eso es lo que ustedes tienen que hacer ahorita pensándose cuando finalicemos el día de hoy la clase, que tenemos que elegir un tema del reportaje. ¿Listo? El tema del reportaje está relacionado con dos cosas. Entonces, en nuestro caso particular, la primera cosa es el tema que cada uno de ustedes escogió. Algunos lo hicieron de manera individual con otros compañeros, otros lo hicieron de manera de parejas o de a tres personas. ¿Listo? Entonces, acá no dice claramente, tenemos que seleccionar el tema, es decir, el suceso, los acontecimientos que son reales, que ustedes deseen indagar, investigar para poder elaborar el escrito, porque lo consideran importante, porque es actual o tiene una relación histórica, porque pues hemos venido hablando de eso de ciencias sociales y que tenga un interés para ya sea la sociedad en general o un grupo social en particular, en este caso pues nosotros que somos los interesados de lo que nos pasa alrededor, tanto de nuestra situación personal como también nuestra situación barrial, local, capitalina y obviamente mundial. Eh, de eso pues tenemos que definir qué se va a escribir en el reportaje. Entonces ahí es importante que cada vez que hablamos de los pasos, por favor chicos, pónganle cuidado a los pasos, síganlos, porque no lo estamos haciendo, sino que venimos y preguntamos sobre cosas que ya están dadas y están dichas. ¿Sí? Siempre es importante saber el cómo se hacen para no tener dificultades posteriores. ¿Listo? Entonces vamos a definir el cómo lo harás. Pues una vez que se haya seleccionado el tema, o sea, tengamos todas las herramientas del tema, tanto a nivel histórico como de las entrevistas, es necesario que se les dé el enfoque, es decir, que puedan definir qué aspectos son los más relevantes, o sea, qué información son lo que van a utilizar para trabajar sobre ese tema, qué se va a abordar, para qué se va a abordar, o sea, cuál es la intencionalidad de lo que estamos nosotros relatando, narrando en el reportaje, buscar los antecedentes, es decir, por eso les decía, es buscar la historia de lo que ocurría, tanto en lo que nos mostraban en las entrevistas como en los acontecimientos históricos que vivieron estas personas durante esa época. Hacer los interrogatorios son esenciales para la escritura del reportaje. Los interrogatorios en este caso son las entrevistas que elaboramos a nosotros mismos, a nuestros compañeros y a las personas que seleccionamos como adultos para las entrevistas en profundidad, las entrevistas personales. Bueno, en este punto vamos a hablar de la
organización de la información. Tenemos ya todos estos insumos, ¿sí? Bueno, yo cogí, tengo ya mis entrevistas, la de mis compañeros, la que le hice a los adultos, también cada uno de mis compañeros y la mía, y vamos a empezar a organizar esa información porque pues en la actividad final nos van a solicitar, bueno, ustedes me tienen que contar, ¿sí? Qué pasaba con respecto al tema y lo que estaban viviendo estos personajes que entrevistaron en diferentes épocas, ¿sí? Ya les dije, en Colombia o en el mundo. Entonces, por eso es importante que ustedes teniendo esa información empiecen a relacionar lo que alcanzaron a retomar en las entrevistas, ¿sí? Y lo que van a ir consultando para ampliar el reportaje, ¿sí? Esto que estamos hablando son fuentes. Nosotros desde hace unos años, desde grado sexto, siempre hablábamos que las fuentes son esos elementos que nos permiten de manera escrita, de manera verbal, de manera visual, poder reconocer y rastrear situaciones que ocurrieron en el pasado, ¿sí? Entonces ya habíamos hablado en el periodo anterior sobre las fuentes primarias, sobre las fuentes secundarias, y pues obviamente siempre es importante reconocer qué tipo de fuentes estamos trabajando, ¿sí? ¿Para qué? Que hay que recabar es para recoger información. Entonces, ¿qué fuentes estamos utilizando? Testimonios verbales son las entrevistas que ustedes hicieron, ¿sí? Algunos los que la hicieron en audio, otros las escribieron, pero esos son testimonios verbales que van a expresar puntos de vista o juicios sobre el tema que cada uno de ustedes escogió y desde el cual se está investigando, ¿sí? También documentos o textos que son los que nosotros abordamos sobre qué pasaba en ese momento histórico de cada etapa vivida por esos adultos, que lo vamos a sacar de internet, que es la fuente más importante que tenemos ahorita. Muchas cosas que decir desde la internet, ¿sí? Que nos hablen sobre el contexto, es decir, lo que pasaba en ese momento, o los entornos, o sea, alrededor por ejemplo, mi papá cuando era niño, ¿qué estaba pasando? ¿Sí? Que nos va a permitir ampliar y darle un poco más de fuerza, más de ánimo, como más ampliación también a nuestro ejercicio narrativo sobre el reportaje que estamos desarrollando, ¿sí? Las entrevistas, sí, que se desarrollaron, esta es la que más utilizamos porque pues hay otras, pero solo cogimos unas, no todas. Eh, Importantísimo para seleccionar la información necesaria. Necesitamos tener información básica y necesaria para poder hacer este reportaje. Información sobre la vida de en cada etapa que estuvo presente en las personas adultas que entrevistamos, desde la infancia hasta la adultez mayor, y la indagación, la investigación que hagamos sobre lo que ocurría en Colombia o en el mundo durante cada una de esas etapas. Entonces tenemos que tener muy en cuenta las edades de las personas con las que desarrollamos el ejercicio de las entrevistas. ¿Listo? Aquí la siguiente estrategia tiene que ver con la estructura, eso es cómo organizamos, cómo le damos forma a nuestro relato, nuestro reportaje. ¿Listo? Entonces tenemos en cuenta que un reportaje tiene, pues este es el nombre, por decirlo así, formal, un lead o una entrada, que esa es la que hemos venido hablando desde que planteamos la noticia, desde que ustedes hicieron las entrevistas, que nos sirve para, como nos dice acá, atrapar la atención de los lectores y captar su interés. O sea, ustedes tienen que hacer es llegar a ese punto, ¿sí? Porque he leído algunos de sus trabajos y se pierde, o sea, apenas uno empieza el primer párrafo ya se perdió el trabajo en muchos porque sencillamente se dedicaron a copiar o a cortar y pegar cualquier cosa que encontraron de internet y eso no es la actividad. Un cuerpo, que es la forma importante en donde se presenta la información o el desarrollo del tema, donde se va a ampliar, donde se va a complementar o profundizar la información, ¿sí? Pues acá nos hablan de una noticia, pero recuerden que en este caso nosotros estamos utilizando informaciones de documentos y cosas que hallemos en internet, y también pues de las entrevistas que ustedes utilizaron o los testimonios o los puntos de vista que ustedes tomaron en cuenta de sus compañeros y de los adultos con los que se hizo la actividad uno y 2. ¿Listo? Y obviamente una conclusión o cierre de lo investigado, que es lo que aparece al final como parte fundamental del ejercicio para presentar.
Bueno, y en esta parte nos vamos a concentrar entonces en lo final, que es lo que ustedes han venido haciendo. Por eso yo me tomo mi tiempo para revisarles. Les he dicho a veces que tranquilos, que lo vamos haciendo con calma, pero sobre todo porque los que han cumplido con los tiempos, pues obviamente cuando se les revise, se les entrega es porque están motivados a hacer el ejercicio bien. Entonces por eso vamos paso a paso, ¿sí? Eso es lo que quiero también ahorita hacerles énfasis que vamos a dejar pues lo de las valoraciones van a aparecer ya las próximas semanas antes de la fecha de entrega de este trabajo, pues las dos primeras para que ustedes sepan cómo les fue. Recuerden que yo les envío en lo posible la retroalimentación si hay algo que mejorar y espero pues obviamente que lo mejoren para pues también mejorar su valoración, su nivel de comprensión, pasar de un principiante o de un ingenuo a ser un aprendiz o un magíster, que es lo fundamental. ¿Listo? Entonces, lo primero, pues escribir y revisar el borrador. Siempre se les ha pedido un borrador, no hagan las cosas de una. Uno se da cuenta cuando copian de primera mano, cuando no revisan. Por eso los ejercicios no quedan bien. ¿Sí? Entonces hay que escribir una primera versión del reportaje. Hay que revisar la ortografía, que es algo, pues, o sea, es terrible que pues todavía ustedes teniendo la posibilidad, la gran mayoría, de tener un corrector de ortografía, ¿sí? En sus computadores no lo están utilizando. Ya en los celulares también, ¿sí? Ah, no, que es que yo estoy haciendo el reportaje a mano. Pues es importante que revise en el celular cuando tenga la oportunidad, cuando le esté haciendo el ejercicio antes de enviar las fotos, pues la ortografía para corregirla. ¿Listo? Revisa con ayuda de tus compañeros todas las versiones del reportaje. Recuerda que este reportaje va a ser grupal, puede ser de, pues obviamente, o lo pueden hacer individual, lo pueden hacer a parejas y máximo tres personas. ¿Listo? Considera que quieres comunicar el tema investigado, tanto para el título como para las ideas clave, para expresar, analizar y ordenar. Es decir, tenemos que seguir el paso a paso muy bien. Entonces no se trata que uno se dedique a hacer el trabajo y los otros dos a mirarlo, ¿sí? O a decir, ah, ¿cómo nos fue? Porque de eso no se trata. Se trata de que uno empieza a escribir, el otro le complemente, se empiecen a revisar y se den cuenta cuáles son los errores de ortografía, de redacción, si está en orden, si cumplieron con reportar todas las entrevistas, la mayoría de la información aparece en el reportaje, si lo que investigaron pues lo tomaron de fuentes buenas de internet sobre la historia en cada momento y en cada etapa, para que lo tengamos presente y pues obviamente si organizamos el final. Listo, y para terminar pues está la redacción de la versión final, que es la que espero que se presente antes del 19. Y recuerden que aunque ustedes tengan una versión final, si hay algo que mejorar, siempre lo hemos trabajado, lo hacíamos presencialmente, pero también lo estamos haciendo acá, que se les da el chance para mejorar, ¿sí? Y los que lo entregan a tiempo, pues obviamente van a tener su valoración siempre sobre el máximo nivel, que es el nivel de maestría. Entonces hay que atender a las recomendaciones tanto de sus compañeros cuando están haciendo el ejercicio, como del profesor cuando se los devuelva. ¿Listo? Para que se mejore el texto. No se queden siempre esperando a que yo ya entregue y que con eso ya pase. Recuerden que eso no ocurre en un proceso como el que nosotros trabajamos. Siempre hay que mejorar las cosas. Sí, que no es a veces chévere, que no a veces nos parece complicado, pero como así que otra vez, siempre hay que pulirnos en lo que hacemos para producir cosas que valgan la pena. ¿Sí? Entonces por eso debe ser necesario corregir, reescribir el texto para la versión final y la publicación, porque va a haber una publicación final. ¿Listo? Aquí vamos a ver y a escuchar uno de los ejemplos de un reportaje narrativo denominado ¿De dónde viene la palabra mi perro? Para eso vamos a iniciar con una pequeña presentación sobre la palabra, retomando una de las series más famosas de la televisión colombiana, como lo es Pandilla, Guerra y Paz, sobre un pedazo de la serie con la alocución de Mateo y su versión sobre mi perro. ¿Listo? ¿De dónde viene la palabra mi perro? La locución perro o perrito para referirse a un amigo, nunca a una amiga, nació en Kennedy Central, más específicamente en los parques y canchas que dan respiro a los habitantes de los conjuntos multifamiliares de la Super 7, la Super Manzana 7. Para el año de 1993, la palabra perro se usaba solo para referirse a un hombre mujeriego, pero nadie en Bogotá la utilizaba para saludar la fidelidad de las buenas amistades. Pues bien, fue un sábado soleado,
de esos que sonrosan las mejillas altiplánicas de quienes exponen indiscriminadamente su rostro a las exhalaciones del astro sol. Cuando el equipo de microfútbol llamado Los Perros, liderado por un veterinario, defensor y rescatista de caninos callejeros muy reconocido de la zona, de nombre Juan Diego Bonilla, se disponía a disputar la final del que durante muchos años llegará a ser el torneo más prestigioso del deporte obrero capitalino, la Copa de la Super 7. Los Perros se enfrentaban al combo llamado los Maestros del Gol, provenientes de Corabastos. Se dice que aquel sábado, en las inmediaciones del barrio, se respiraba un ambiente de júbilo, puesto que el partido era la consecuencia de una competencia que había durado 7 meses, en los cuales cada fin de semana se enfrentaron un total de 42 equipos provenientes de todos los rincones de la ciudad. La finalísima era entonces un espacio de encuentro y regocijo que permitía a los aficionados la ingesta de cerveza y aguardiente, así como también el tráfico y degustación de comidas varias tradicionales como la pelanga, la lechona, gallinas y pollos ancochados, chunchullos, morcillas, chorizos y bofes fritos, mazorca asada, huevos cocinados, papas chorreadas, etc. A las 4 de la tarde empezó el cotejo. Más o menos unas 500 personas bordeaban la minúscula cancha de cemento. Juan Diego llamaba a los jugadores de su equipo diciéndoles a cada uno por separado: mi perro triangule, mi perro tóquela, mi perro el arquero juega, mi perro hágame famoso, mi perro gásteme la suela, mi perro puntazo y gol, mi perro pilas concentrado, mi perro a los dijes, mi perro no pelea una herencia, mi perro no marca un cuaderno. De esta manera, mi perro empezó a popularizarse entre los asistentes y ya para el entretiempo la gente lo usaba entre sí con soltura. El torneo lo ganó el equipo de Los Perros con un marcador reñidísimo de 8-7, y cuando recibieron la anhelada copa, Juan Diego buscó entre la multitud a su mujer, Marixa Sánchez, para que le facilitara a su primogénito. El animador del evento le pasó el micrófono para que diera sus agradecimientos y Juan Diego dijo: en general, agradezco a mis perros del equipo y quiero dedicarles este triunfo a mi padre, el perro mayor, que ya no nos acompaña, a mi mujer y a mi perrito, refiriéndose a su hijo, para que ojalá siga estos pasos del deporte. La celebración por el título se extendió hasta la madrugada del día siguiente, con epicentro en el reputado Parque de la Amistad. Desde entonces, los devotos del microfútbol incluyeron en su argot "mi perro" como una forma de confianza y camaradería, con la sorpresa de que el mote, al cabo de un par de años, se le saldría de las manos y empezaría a competir seriamente con el de "parcero, ¿qué hubo, parcero?". Juan Diego Bonilla es humilde y no se atribuye a sí mismo el célebre sobrenombre bogotano. Yo solo amo los perros, son mis mejores amigos, expresa, mientras se prepara para una campaña gratuita de esterilización en su veterinaria ubicada en el barrio Marsella. Años después, se dice que para otro torneo de la Super 7 surgió el equipo de Los Peces. Aunque la existencia de este equipo no puede ser verificada, no estaría de más ubicar el ascendente de "mi pez, ¿qué hubo, mi pez?" a este equipo que, según cuentan los historiadores locales, en 4 participaciones nunca pudieron pasar de la primera ronda. Parece ser que porque la verdadera especialidad del equipo era la de nadar en cerveza. Bueno, muchachos, y acá viene después del reportaje, es un breve reportaje, no es tan amplio, pero pues es un ejemplo que llama la atención, también estuvo circulando por la internet, vale la pena escucharlo porque pues uno conoce historias del barrio que no había hablado y escuchado antes. ¿Listo? Entonces la actividad que hay que hacer, el ejemplo es para que usted se anime a hacer un buen trabajo. ¿Listo? Pero pues nosotros lo que hacemos siempre es utilizar de las actividades que hemos hecho toda la información recopilada, y hacer de esa información un ejercicio o un producto que sea útil,
bien chévere, que sea bien amplio, pero que cumpla con los requisitos de cómo, pues primero pasamos de una entrevista, ¿sí? A la organización ya de un trabajo de reportaje, en este caso, pues la elaboración de reportaje narrativo de características sociales e históricas. ¿Listo? Por eso es importante, les he ratificado siempre, pilas con las instrucciones, pónganme cuidado y sobre todo pregunten ahorita cuando termine la presentación, porque es fundamental. ¿Listo? Empezamos con lo siguiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizando la información, ¿sí? Esta información, la información obtenida de las entrevistas a los compañeros, todo lo que ustedes sacaron. Por eso las entrevistas se les sugirió, muchachos, pilas, saquen a la persona que hable mucho porque esa información necesita que aparezca en el reportaje. ¿Sí? Y también las entrevistas a los adultos. Recuerden que ustedes, cada uno seleccionaba un adulto, ¿sí? Y le preguntaba sobre diferentes etapas de su vida y también le preguntaba sobre algunas cosas del tema que ustedes escogieron, cada uno de ustedes, algunos de manera individual, otros de a dos y máximo de a tres, escogieron un tema y elaboraron pues también unas entrevistas. ¿Listo? Estos son elementos que vamos a utilizar, que se van a tener en cuenta y que necesitan que aparezca en la elaboración de un reportaje narrativo, ¿sí? Que es el que vamos a desarrollar. Sí, entonces para eso también tenemos que cumplir unos pasos. Entonces el primer paso, primer ejercicio. Entonces toca que se narre qué pasó con la vida de esos adultos en las diferentes etapas. O sea, ya no solo es la respuesta y copiar la respuesta, sino ir hilando, ir empezando a redactar, ¿sí? Organizando el relato, organizando la narración, donde ustedes van a empezar a contar la historia de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, de la adultez media, que es la que le solicité más o menos que tuvieran en cuenta, y de la adultez mayor, pues obviamente los que hicieron el ejercicio o a personas mayores o a sus mismos entrevistados adultos, pero que de pronto pensarían hacia futuro, ¿sí? Y las preguntas sugeridas que aparecían al final, que es importante tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, tenemos esta información, entonces tenemos que ir combinando porque eso es una narración contando algo que pasó en una etapa de las vidas de esos personajes, de esos adultos que ustedes entrevistaron, pero entonces le vamos a ir metiendo cositas, le vamos a ir ampliando la información. ¿Y cómo le vamos a ir ampliando la información? Pues entonces vamos a buscar, ahí sí tenemos que hacer un ejercicio investigativo, vamos a buscar acontecimientos históricos importantes que hayan ocurrido en Colombia, usted escoge, o en el mundo, ¿sí? Usted es el que escoge si quiere solo Colombia o quiere en el mundo durante cada etapa, es decir, venga, mi adulto en la entrevista en su infancia pues estaba en tales años y en tales años también estaba pasando en Colombia esto y esto y esto, o estaba pasando en el mundo esto y esto y esto, o en el mundo y en Colombia mientras a él le ocurría eso en su infancia. Lo mismo en la adolescencia, que pasaba históricamente en Colombia o en el mundo, en la juventud, en la adultez media y pues obviamente si estamos hablando del momento actual. Entonces, por eso hay que ampliar las respuestas no solo de lo que nos dieron los entrevistados, sino que también hay que colocarle elementos históricos. Es decir, que ustedes van a ir a parafrasear, ¿sí? Van a ir a buscar información y le van a explicar con sus propias palabras de lo que ocurrió en cada momento histórico y en cada etapa vivida por esos adultos que ustedes entrevistaron. ¿Listo? Viene entonces la segunda parte que corresponde al ejercicio final de este relato que llamamos reportaje narrativo. Entonces, en la parte final, ustedes desarrollarán una reflexión, o sea, ya es la parte reflexiva. Recuerde que los relatos siempre concluyen con algo importante, una reflexión del que hace el reportaje o una aclaración del tema para ponerlo a funcionar para un futuro, pero en este caso vamos a hacer una reflexión donde usted va a reunir, ¿qué va a reunir? ¿Qué va a decir en esa parte final? Recuerden que usted le pidió a un compañero o a dos o tres compañeros que hablaran sobre el tema. Que nosotros escogimos el tema de la sexualidad, entonces en la reflexión vamos a conjugar lo que dijeron los compañeros sobre el tema, lo que dijo el adulto que usted entrevistó sobre el tema, vamos a unir esa información y vamos a hacer una reflexión conjunta. Y por último, pues va a aparecer la opinión ya suya, después de haber leído todo lo que dijeron sus adultos entrevistados, lo que dijeron sus compañeros, vamos a sacar una reflexión final sobre el tema que cada uno trabajamos.
Entonces a mí me parece, teniendo en cuenta lo que dieron los adultos, lo que dieron mis compañeros, lo que vemos en la historia, que la sexualidad es así, 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 y es importante tenerla en cuenta en los jóvenes por esta razón. ¿Listo? Entonces eso es fundamental. Y el ejercicio, pues viene la parte 3. Se puede presentar como lo hicimos en el primer trabajo, de a máximo 3 personas. Es decir, que usted puede eh, ponerse de acuerdo con sus compañeros y decir, bueno, tenemos 2 entrevistas y cada uno hizo una entrevista a un adulto, o sea que en total tenemos 6 informaciones diferentes que las vamos a unir y vamos a sacar un solo reportaje. ¿Listo? La fecha de entrega, como lo hemos venido haciendo y se los aclaro también, muchachos, se ha ido revisando y dentro de la valoración se tiene en cuenta la puntualidad. Pues no quiere decir que no se les esté recibiendo, pero pues los que entregan puntualmente pues tienen unos puntos a favor. Eh, Obviamente también pues la calidad del trabajo, que sigan el paso a paso, que eso es fundamental. Y es para máximo a la fecha de agosto 19, ¿listo? O sea que estamos hablando prácticamente de unos 12, 13 días, poquito más, para la presentación. Entonces espero que nos pongamos pilas con este ejercicio. Y concluimos entonces, como les decía, estos son los links de YouTube que nos hablan este primero, este segundo y este tercero sobre en qué consiste un reportaje, tips para hacer un buen reportaje, muy similares al que trabajamos en la primera parte de la presentación, son complementarios. Y acá al final, pues también una página donde nos hablan de cómo elaborar un buen reportaje. Entonces es para que ustedes las puedan consultar y las puedan ampliar. ¿Listo? Este es el trabajo de ya para cerrar este ciclo de cómo elaborar un reportaje, qué relación tiene con una entrevista y cómo podemos desarrollar un ejercicio narrativo, explicativo también y obviamente interpretativo sobre una situación actual y también retomando algunos elementos del pasado, mirándolo desde la perspectiva de personas cercanas a nuestra vida cotidiana. ¿Listo, muchachos? Entonces, terminada esta presentación, en serio, espero que me pregunten ahorita, no empiecen a preguntarme después, cuando no son los horarios respectivos de preguntas. Entonces, estamos pendientes. ¿Listo, muchachos? Entonces, con esto concluimos.